Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este evento. Disculpen la demora, estábamos esperando unos minutitos para poder empezar. El día de hoy vamos a tener la presentación de dos estudios respecto a la actividad minera en los territorios de Cusco y Apurímac. Las personas que han estado a cargo de estos estudios son Gabriela Adriancén, con un estudio sobre los componentes de los derechos humanos asociados con la actividad minera, y de Kelly Alfaro, de la condición de la mujer, de las y los jóvenes de la mujer y de las y los jóvenes en contextos mineros. El día de hoy vamos a empezar con la presentación de Kelly Alfaro. Kelly es ingeniera economista por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Es especialista en economía ambiental y género. Tiene estudios culminados en la maestría de Economía Agraria y Ambiental por la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Desarrollo Ambiental por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado consultorías para instituciones internacionales, nacionales y del Estado. Es autora del libro Valoración Económica de Impactos Ambientales como herramienta de diálogo en el marco de conflictos socioambientales y articulista en temas de economía de género, ambiente, interculturalidad y desarrollo sostenible. Es activista ecofeminista y activista ciclista, además. Antes de empezar con la presentación de Kelly, les vamos a pedir, por favor, que puedan responder, ¿no? una breve encuesta que está siendo compartida en el chat en este momento. Esto es para tener los datos de las personas que están interesadas y que están trabajando el tema. Entonces, Kelly, no sé si estás por ahí como para poder presentar tu investigación. Y bueno, muchas gracias, Ceci, muchas gracias a la CBC también por la posibilidad de la investigación. Disculparán, estoy un poco ronca, de hecho estoy resfriada, pero por suerte tengo las vacunas, así que eso me tranquiliza. Ya. Bueno, voy a exponer lo que se ha trabajado en el marco de una investigación para la CBC, que tiene que ver con mujeres y jóvenes en contextos mineros, y es un análisis desde los territorios de Cusco y Apurímac, ¿no? Y en particular de 10 distritos, ¿no? 3 provincias, en Cusco, Chumbivilcas y Espinar, y en Apurímac, Cotabambas, ¿no? Los distritos en Cotabambas son Chalhuahuacho, Tambobamba, Mara, Akira; en Chumbivilcas, Capacmarca, Colquemarca, Chamaca y Belille; y en Espinar, Espinar y Coporaque. También mencionar a Amanda Frisancho, quien elaboró el trabajo de campo en Cusco. Entonces, para empezar a explicar un poco lo que se encontró, ¿no? Es interesante partir de cuál es el marco conceptual o el paradigma de desarrollo que existe en nuestro país, ¿no? Que es como aceptado, y en estos tres áreas, ¿no? El ambiental, territorial, lo económico y lo social, que si bien no están alejadas, no es que estén cada uno en su espacio en lo abstracto, sino más bien están relacionadas, ¿no? Interrelacionadas, lo económico, lo social y lo ambiental. Tal es así, ¿no? En este sentido, que se habla del paradigma de desarrollo sostenible. Por ejemplo, si yo toco esta estructura, ¿no? Donde vemos estos 3 pisos, ¿no? Como que bases, ¿no? La base ambiental, social y económica. En realidad estamos hablando no solo de un espacio plano, sino más bien cómo esta interacción entre diferentes espacios. Y esto desde una lógica que el país asume como el desarrollo sostenible. Pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el género, ¿no? O sea, ¿y cómo vemos el género? Pues bien, si revisamos las ODS ya como marco teórico, como paradigma de desarrollo, vemos que explícitamente en todas, ¿no? O en casi todas las ODS, ¿no? Menos explícitamente en la 14, pero sí se busca la transversalización del enfoque de género en estos 3 aspectos, tanto en el ambiente, en lo social y en lo económico. Pero este paradigma, nuestra idea, esta propuesta de desarrollo de lo económico, lo social y ambiental, que además no es que sea plana, ¿no? Sino más bien son base para que exista, ¿no? Y además también hay una comunicación entre los 3 espacios. Vemos
qué está pasando o cómo es esta interrelación en el territorio de trabajo, ¿no? En donde se hace el trabajo de campo. Pues bien, esta lógica económica de por sí más bien tiene una lógica de territorio proveedor, es decir, el territorio no donde se hacen sobre todo actividades productivas, ¿no? Sino más bien donde se deposita el trabajo. Es un trabajo, además, en muchos distritos donde, por ejemplo, no va a ser asalariado, ¿no? Es un trabajo que hacen, y en ese caso vamos a ver algunos datos, donde son las mujeres las que hacen, o las que tienen en mayor proporción trabajo no remunerado, ¿no? Pero sin embargo es un trabajo en el territorio. Depositan su trabajo, depositan su creatividad. En la lógica social, no es solo una interrelación de las personas, sino más bien es este territorio identidad, este territorio cultura, ¿no? Este territorio espiritualidad, donde también se da esta interacción del trabajo, de la creatividad, y además también el ambiente no por sí como componentes del ecosistema, sino más bien como una esperanza futuro, ¿no? Le llaman una lógica de buen vivir, es como esta interrelación, y eso vamos a ver más adelante, como al momento de, por ejemplo, preguntar respecto a las problemáticas o las principales problemáticas, no es que estén separadas por ámbitos, ¿no? En el sector productivo esto, en el sector social esto, en el sector ambiental esto, sino más bien están interrelacionadas, ¿no? Es una lógica del ser y de estar en el espacio con una idea de identidad y cultura. Otra cosa que es súper interesante e importante también marcar en estos aspectos es cuál es el sistema de gobierno, ¿no? Si bien estoy ya en esta idea más del Estado, por ejemplo, lo económico, social y ambiental, no en las categorías que veíamos previamente, sino cómo es esta interacción, cómo interactúa en este ecosistema social el Estado, ¿no? El sistema de gobierno. Bueno, perdón, yo voy a estar tomando ahorita de tiempo en tiempo por el tema de la garganta. Bueno, este sistema de gobierno, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de la minería o la gran minería que se da en estos territorios, va a estar representada al sistema de gobierno más nacional, ¿no? Al estar el estudio de impacto ambiental detallado, las oficinas como la OEFA para tener cierto tipo de interacción, además. Entonces hay un sistema de gobierno sobre todo nacional, sin olvidar que también está el regional y el local, donde en muchos casos, por ejemplo, en Espinar, el mismo alcalde se involucró en el movimiento social, ¿no? Y así también puede pasar en diferentes distritos a nivel territorial local. Bueno, yendo como a desmenuzar un poco cada componente, vemos que, por ejemplo, en términos de componente económico, si lo queremos ver desde el lado de esta estructura de desarrollo sostenible, vamos a coger un pedacito de esa estructura que es la minería. Actualmente la minería en nuestro país supone en términos, por ejemplo, laborales, solo el 1%, ¿no? De ocupación, y ese 1% está compuesto sobre todo por mano de obra masculina en un 90% y en un 10% de mano de obra femenina, ¿no? Y vamos a ver también qué pasa dentro de las comunidades, cómo es esa distribución, ¿no? A nivel distrital. Pues bien, bueno, la minería en términos gruesos ha representado entre el 9 y el 12% del PBI. En el 2019 estaba alrededor del 10.3% del PBI. ¿Qué es lo importante en la minería en términos de gobernanza nacional, por ejemplo? Lo importante de la minería son los tributos, ¿no? O sea, el pago de impuestos. Y este pago de impuestos va a estar relacionado mucho al precio de los minerales, ¿no? Ese va a ser como el punto de variación, ¿no? Tal es así que en el 2007 puede estar como 24.7% en términos de tributos internos y luego caer a 5.4% en el 2016, ¿no? Lo que va del 2021 sí hay una creciente participación en el pago de impuestos por tema del precio de los minerales. En temas laborales no es tan importante el sector minero, ¿no? Su impacto es limitado en términos de impacto directo o concatenación de sectores económicos, pero sí va a ser importante en términos de impuestos para nuestro país, ¿no? ¿Y cómo es esto a nivel de las zonas de estudio, ¿no? Las áreas de interés en la investigación? Por ejemplo, notamos que en Chalhuahuacho, que es el distrito donde está la unidad de minerales Bamba, el 13% de la población se dedica a la actividad minera, que son sobre todo hombres, ¿no? Y en menor medida mujeres. Este dato es interesante porque si bien no hay un detalle a nivel, por ejemplo, de censo, esta información es de censo 2017,
sobre qué actividades en particular hacen los hombres y las mujeres. De las entrevistas podemos tener información que son sobre todo trabajos no calificados, ¿no? O sea, mano de obra no calificada. Más adelante vamos a ver el tema de nivel educativo, donde sí efectivamente las mujeres tienen una desventaja significativa y una brecha importante, pero son sobre todo trabajos, ¿no? Mano de obra no calificada, y que están vinculados a la fuerza, como por ejemplo limpieza, canales, obras, ¿no? En carreteras, y etcétera, que tienen que ver sobre todo con mano de obra no calificada. Si a nivel nacional es 1%, vemos que Apurímac, por ejemplo, es 2%, ¿no? A nivel regional. Cotabamba 7%, o sea que es superior a lo que supone el tema nacional. Chumbivilca 7%, y algo interesante es que en Velille es el 31%. Solo en Colquemarca podemos ver una participación importante de las mujeres, sin embargo, tampoco es que sea representativo porque está en alrededor de 1% del total de la población. ¿Cuáles son los minerales o la producción minera en estos departamentos de interés, ¿no? En las provincias de interés? Bueno, en realidad son 6, ¿no? Principalmente el cobre, y si sumamos lo que aporta esto del 2020, Apurímac y Cusco en términos regionales, estamos hablando del 27% de la producción nacional de cobre, ¿no? O sea, son datos importantes porque suponen la magnitud en términos de cantidad, ¿no? De producción total que vemos aquí, de lo que supone la extracción de cobre. Y el 100% en el caso de Apurímac, que es el 15% del nacional, viene de Cotabambas. Como segundo punto está el molibdeno, que es el 14%, en menor medida el oro, y bueno, y la plata, ¿no? Que es en 7 y 6%. Esos son los minerales. Si yo veo el cobre, que es como lo más importante, ¿no? En toda la... en términos de cantidad, ¿no? Puedo ver que en el 2017, por ejemplo, estas dos regiones han llegado a un punto de casi el 32%, ¿no? de la producción total de cobre en nuestro país. Y bueno, va fluctuando siempre superior al 20%. Entonces, igual, para ver un poco el sistema de gobierno, y aquí no, aunque Gabriela también toca este tema, es cómo encontramos, por ejemplo, hablando de las unidades mineras de importancia, los datos en las Bambas, ¿no? Ejemplo. Algo interesante en este proyecto, y que es lo que voy a marcar, es que efectivamente se da un proceso de certificación ambiental, ¿no? Que es lo que hace y lo necesario e importante en una industria formal, ¿no? Cumplir todas las normas y además también toda la infraestructura que dicen que van a hacer y lo que se va a hacer, en fin. Y el punto es que se consideraba el traslado a través del mineroducto, ¿no? Hasta Espinar, donde se planteaba utilizar los componentes mineros ya construidos para el concentrado. Sin embargo, en el 2014 se hacen algunos cambios, ¿no? Primero llega el consorcio chino, y esos cambios además también suponen cambios en el instrumento de gestión ambiental, es decir, se ilumina el mineroducto, se construye la planta concentradora en el distrito de Chalhuahuacho, y además también se construyó esta carretera utilizando caminos comunales y distritales, ¿no? Así como predios de las comunidades, y esto es uno de los cambios y factores importantes que van a desencadenar los conflictos sociales posteriores. Lastimosamente, los conflictos sociales posteriores cobran vidas, ¿no? Hay personas que fallecen, hay personas además también que se les criminaliza la protesta, y eso a manos de la policía, ¿no? En realidad hay un convenio que hace la empresa con el sector policial, y hay un enfrentamiento entre la policía y la comunidad, ¿no? Está la unidad minera Constanza, donde además también se notan, ¿no? Van a darse también conflictos sociales. Y aquí hay un dato interesante que se va a repetir en los 3 espacios, ¿no? Siempre se habla del agua, ¿no? El tema de la contaminación está presente, y lo vamos a ver como mucho más fuerte también en los datos y en las entrevistas que se dio, ¿no? Que se dieron en el campo. Entonces, hay conflictos sociales, está el tema ambiental como importancia, y en particular el tema del agua, ¿no? Y en el agua no es solo agua en términos de consumo, sino además agua en términos de salud, ¿no? Agua en términos también de la actividad agrícola, y agua en términos de malestar hacia los animales, ¿no? Los animales mueren, tienen tipos de diarrea, que al final los enferman, se emplacan, ¿no? Y vamos a ver por qué estos detalles son tan importantes y qué es lo que se defiende, ¿no?
está finalmente la unidad minera Tapacay, donde además también tiene una historia más larga, ¿no? Es un proyecto con una historia de mayor tiempo, y hay datos importantes como lo que pasó en el 90, donde se da el Día de la Dignidad Experimense, ¿no? Donde se realizaron movilizaciones y se llegaron a diversos acuerdos. En este sentido también, uno de los acuerdos que llegan en el 2003 es un fondo que supone el 3% de las utilidades para la provincia, ¿no? Para proyectos de desarrollo. Igual que las anteriores, también hay presencia de conflictos, en particular, nuevamente el agua, ¿no? El agua que consume la población va a presentar metales tóxicos, hay diferentes estudios, tanto independientes como en el Centro Paz, y además también se realizan monitoreos ambientales donde efectivamente se verifica la presencia de metales pesados, ¿no? Entonces, aquí algo interesante para ver, bueno, esto es una parte de una declaración del campo, ¿no? Es como esta situación de contaminación, esta situación de conflicto, además, estas situaciones que tienen que ver con la actividad dentro del territorio va a generar un espacio de preocupación, de angustia, de violencia además, ¿no? Una violencia contra los niños, las mujeres, ver, por ejemplo, los heridos, también va a repercutir en la calidad de vida de las personas y además también en la necesidad de organización. Kelly, 10 minutos, por favor. Sí, sí, ya sé que estoy tomando también. Gracias. En términos sociales, y esto ya para ir más rápido, también se presentan justamente como primer punto de importancia la contaminación ambiental. Y aquí en la contaminación ambiental es un dato importante ver cuál es la dependencia hacia la naturaleza de los distritos, de las provincias, de las regiones. Bueno, nosotros vemos que el agua para consumo, esto es agua solo para consumo, o sea, para vivienda, en términos nacionales, es sobre todo dentro de la red pública. Y en términos de fuentes naturales directas, es decir, pozos, manantiales, secas, ríos, está entre el 12 al 14% en las zonas de interés. Pero si vamos al área rural, notamos que justamente donde están los proyectos, ¿no? Que estos llegan a ser el 39% en términos nacionales, o sea, de consumo, de la necesidad del agua para consumo, ¿no? Y esto, por ejemplo, si vamos ya como a desmenuzar qué pasa en la provincia de Cotabambas, en los distritos de interés, podemos que ver en el tema rural, que por ejemplo es superior al 30% en el caso de Chalhuahuacho, y también en el distrito de Aquira, de depender de las fuentes naturales directas para consumo de agua. Lo mismo pasa en Chumbivilcas, si vamos a la zona rural, estamos hablando del 60% en el distrito de Velille, que depende de fuentes naturales. En el caso de Espinar también, en la zona rural, podemos ver que es superior al 50% en los 3 puntos de estudio, ¿no? Tanto en la provincia como en los 2 distritos, y estamos hablando que en el distrito de Espinar el 68%. Entonces, sí es importante destacar, ¿no? Que en la zona rural en particular, el consumo de agua proveniente de fuentes naturales es de vital importancia. Entonces, al defenderlo, al ponerlo como punto principal, bueno, con los datos uno puede verificar que efectivamente es así. También la contaminación en términos de agricultura, y esto, ¿por qué? ¿No? Porque efectivamente la mayor proporción de las personas se dedican a esta actividad agrícola. Si vemos este dato, además, por ejemplo, en comercio, ¿no? Notamos que en comercio la actividad, bueno, que está relacionada con actividades también agrícolas, son sobre todo las mujeres quienes van a participar en esta cadena productiva. Otro dato importante que es la defensa o la dependencia de los recursos naturales es la energía para cocción, que es como particular, solo para cocción, ¿no? O sea, es energía para cocinar, donde el rol de la mujer es súper importante por temas culturales. A nivel rural, la leña es fundamental en un 79%. Y si vamos a las áreas de interés, notamos que la bosta, por ejemplo, cuando se habla de posibilidad de afectación a animales, afectación sobre todo a ganado, estamos viendo que también es una afectación directa a la energía para cocción. Ejemplo, el 13% en términos de región Ayacucho, bosta o estiércol como fuente de combustión para cocinar, 51%, leña, 70% en términos de la provincia de Cotabambas, y así similar en las otras regiones y áreas de interés, ¿no? O sea, leña, por ejemplo, en Cusco Rural un 71%, en Chumbivilcas la bosta o estiércol 62%. Entonces sí hay una afectación directa a lo que serían los medios, ¿no? de consumo y, bueno, de vida de las personas. Hay otro dato importante
que las personas, bueno, las mujeres y jóvenes notaron como segundo impacto importante, no solo en temas de contaminación, es el trabajo doméstico de cuidados y no remunerado, ¿no? Entonces hay un trabajo todavía diferenciado hacia las mujeres en términos de trabajo doméstico, y eso lo podemos ver con los datos de trabajo no remunerado, donde las mujeres se encuentran en mayor proporción en todas las áreas de estudio. Otro dato interesante supone la educación, ¿no? Estos son, sobre todo a nivel nacional, la mayor cantidad de personas se ubican entre primaria y secundaria. Sin embargo, las que no tienen nivel educativo son sobre todo las mujeres. A nivel nacional podemos hablar de un sin nivel del 5%, sin embargo, son las mujeres quienes se encuentran en estas categorías. Esto pasa en todas las áreas, ¿no? En la rural y en todas las zonas de estudio, como podemos ver, algunas que van sobre el 70%. Y finalmente, lo que es interesante es ver el analfabetismo, ¿no? De todas las áreas de interés, cómo va el porcentaje de analfabetos en términos de la proporción población total mayor a 14 años, analfabetos mujeres, perdón, y hombres. Entonces, podemos observar que, por ejemplo, en el distrito de Cajamarca estamos hablando de cerca del mayor al 40%, también en Tambobamba. Este dato es importante porque también muestra las características de los potenciales trabajos que puedan tener posteriormente estas personas, ¿no? Y son sobre todo mano de obra no calificada. Estos datos se profundizan en la zona rural, ¿no? Superan ya el 40% en varios distritos, sobre todo en Tambobamba, que está cerca del 60% de la población total. Entonces, igual, algo interesante es la identificación en esta lógica de cómo vemos el desarrollo, ¿no? El paradigma de desarrollo. Identificamos que a nivel nacional, si bien la mayoría de las personas se autodefinen como mestizas o quechuas, ¿qué pasó? Perdón, mi hijito se golpeó. Ya le está teniendo su papi. Están los mestizos y los quechuas. A nivel rural y en las zonas de estudio vamos a ver que la identificación es sobre todo quechua, ¿no? Está en la región Apurímac, en la región Apurímac rural. En todos los casos es superior al 70%, ¿no? Y a nivel distrital a cerca del 80%. Un dato interesante, pasando rápidamente, es que la identificación no tiene que ver con la lengua materna, porque en todos los casos notamos que, por ejemplo, en la región Apurímac, el 70% tiene como lengua materna el quechua, y en Cusco el 55%, sin embargo, más del 80% se autoidentifica como quechua, ¿no? Entonces hay una lógica de cultura relacionada efectivamente en la autodefinición, y esto también en un sistema de gobierno que justamente las compañeras entrevistadas, ¿no? Tanto mujeres como jóvenes, hablaban de la importancia de este sistema de gobierno que aún todavía se ve sesgos machistas, por ejemplo, no validar la participación de las mujeres, no validar las propuestas de las mujeres, y además habían algunos datos que mencionaban, bueno, en entrevistas, que los compañeros mismos decían, ¿y qué le vamos a hacer caso a una mujer, no? Entonces sí es importante notar que hay condiciones aún culturales, bueno, de machismo en realidad en particular, que perjudican la gobernanza de las mujeres. Otro dato importante es el tema de salud, donde sobre todo está dentro del seguro integral de salud en todas las regiones, en nivel rural sobre el 70%. Aquí haciendo un poco de enlace con lo de la violencia de género, efectivamente todavía hay presencia de violencia, ¿no? Como uno de los principales problemas dentro del hogar. Y esto relacionado a la participación, donde no solo va a haber un tema de mujeres, sino además también de jóvenes, ¿no? Bueno, respecto a la participación política de la juventud, ¿no? Así en particular, observamos que la mayor dificultad es el abandono del territorio, ¿no? Los jóvenes son los que más están migrando en busca de oportunidades, en busca también de infraestructura educativa, ¿no? Y eso influye y limita la participación y organización de los jóvenes en las comunidades. En términos, por ejemplo, de migración, que son sobre todo los jóvenes que se colocan en este dato, ¿no? Los jóvenes y jóvenes adultos, y con eso ya voy terminando. Gracias. 3 minutos para acabar. Ok, sí. Notamos que, por ejemplo, a nivel nacional hay una migración, ¿no?
Sin embargo, por ejemplo, en los distritos de Mara, aquí hay una población que es la población que se va, ¿no? En comparación que en Chalhuahuacho, donde está la mina, no, como ahí sí hay crecimiento, igual en Espinar y en la región Cusco. En los otros distritos sí hay reducción de personas, ¿no? Así hay una lógica de migración fuerte. En comparación al censo 2007, ¿no? O sea, es una tasa intercensal en este caso. Bueno, finalmente como conclusiones, rápidamente el tema de la contaminación ambiental se percibe efectivamente como el agua, como el dato de interés en todas las áreas de estudio relacionadas al agua. Vemos que sí, efectivamente hay una relación importante de consumo de agua de fuente primaria. Además también afectación a los animales, ¿no? Y esta afectación también es en disponibilidad final de bosta, ¿no? Que sirve como energía para cocción. También una afectación al ecosistema, que también puede suponer una afectación a la cantidad de especies que necesitan para el consumo, ¿no? Luego otro punto también es el tema de la salud, ¿no? La salud, y algo interesante que mencionaban las mujeres, es el tema de salud mental, ¿no? Cosa que se rescata en el sentido de que el tema de los conflictos, el tema del miedo, despojo de tierras, sí genera una amenaza que sí angustia, ¿no? a las personas. El trabajo doméstico de cuidados no remunerados, que se da efectivamente sobre todo en las mujeres. La violencia de género como un problema grave y vigilante dentro de toda la estructura, en todas las entrevistas de violencia de género, no solo en términos físicos, sino también en la falta de participación, en la falta de validación de las mujeres y los jóvenes, ¿no? Y las jóvenes también. Igual, la participación activa política de las mujeres, algo interesante que salió es que la necesidad de organización ha hecho que, por ejemplo, las mujeres, el tema de la organización por conflictos socioambientales han hecho que las mujeres se organicen ya entre pares como para fortalecerse, ¿no? Eso como algo que ha disparado el tema de la organización y de ellos querer tener voz, ¿no? Hubo una dificultad efectivamente que vivieron durante la pandemia, y un dato interesante es que en la zona rural como máximo se llegaba al 2% en acceso, por ejemplo, a Internet. Si bien el medio de comunicación más importante es la telefonía móvil, esta no cuenta con los medios, por ejemplo, para conexión a Internet. También se evidencia una brecha tecnológica en la zona, la educación a los que pueden acceder, y bueno, una gran tasa de analfabetismo, que donde se ven sobre todo a las mujeres como las principales afectadas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y quedo atenta para las preguntas. Muchísimas gracias a ti, Kelly. Les recordamos, por favor, que pueden, por favor, hacernos llegar sus preguntas, sus comentarios por el chat, hola Gaby, así como por la sección de preguntas y respuestas. Adicionalmente, estamos compartiendo con ustedes el formulario para que nos respondan algunas preguntas, por favor. Y lo mismo para quienes nos están viendo en Facebook, ¿no? Dejen sus preguntas por ahí para poder traérselas tanto a Gabriela como a Kelly. Entonces voy a presentar a Gabriela. Ella es historiadora por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en estudios de género y desarrollo por la Flaxo de Ecuador, investigadora en temas de participación política y autonomía económica de las mujeres, con experiencia en proyectos de desarrollo sobre igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En la actualidad es asesora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, Gabriela, tú tendrías también 25 minutos, te aviso faltando 10. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de presentar los hallazgos de la investigación. Me disculpo de antemano porque no tengo el arte de Kelly para las presentaciones. No lo logro. Hay demasiadas letras. Reconozco de manera autocrítica que no he podido resumir del todo como debería. Voy a procurar pasar algunas cosas de manera rápida para no atosigarnos con tantas palabras. Pero de todas maneras, nada, esto es mis habilidades en el PowerPoint. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar esta investigación que tiene que ver con derechos humanos y actividad minera, el caso del corredor surandino.
Efectivamente, esa es una investigación que buscaba reflexionar sobre el componente de los derechos humanos en la actividad minera. Hubo cierta libertad, y agradezco eso de parte del CBC por la manera como fue abordado. Tenemos una primera parte en la que voy a hablar un poco sobre los derechos humanos en general. Sé que es un poco algo que ya todos conocemos, pero voy a tratar de pasarlo rápidamente. Bueno, el objetivo es buscar desarrollar y explicar conceptos vinculados a los derechos humanos, como decía, en especial los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las mujeres y los pueblos indígenas, así como los recientes marcos que vinculan los derechos humanos, la seguridad y las empresas privadas, que era otro interés específicamente del proyecto, que sin duda alguna tiene ciertas limitaciones, pero que es importante tener en cuenta. Entonces, todos y todas sabemos que los derechos humanos modernos, por decirlo de alguna manera, parten de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos plantea que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en libertad y en derechos. Es importante mencionar que la declaración señala que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, lo cual nos obliga a entenderlos en su manera compleja, en su interdependencia, la no jerarquización, la necesidad de un derecho para la concreción de otro. Entonces, tenemos que tener ese abordaje complejo. Existen 9 tratados fundamentales para los derechos humanos y sus respectivos protocolos que componen el Sistema Universal de Derechos Humanos, y luego han surgido otro tipo de instrumentos. Voy a hacer énfasis en esta exposición, en el trabajo que se hizo en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también denominada CEDAW, por sus siglas en inglés. Efectivamente, los derechos humanos quedan mayoritariamente consagrados en las constituciones, muchas veces denominados como derechos fundamentales. Entonces, es importante mencionar o tener una visión crítica de los derechos humanos, ¿no? Yo creo que siempre cuando recurrimos a esta herramienta que es tan importante, tenemos, como en todos los casos de la vida en general, tener una visión crítica sobre los mismos, ¿no? Y es importante partir de la premisa de que los derechos humanos son producto de un proceso histórico, cambiante e inacabado, un espacio de pactos, debates y negociaciones en un contexto desigual entre países, marcos de referencia, etcétera, por lo cual debemos verlos desde sus beneficios y oportunidades, pero también desde sus limitaciones. Y cuando hablo sobre desigualdades de poder, también me refiero a quiénes son los países, sociedades que pueden de alguna manera generar mayores consensos en el debate sobre los derechos humanos, ¿no? Yo creo que los países del sur global, por decir de alguna manera, hemos logrado la ampliación y las mujeres, como lo vamos a ver después, de los derechos humanos, ¿no? Su ampliación ha producido la aceptación de los derechos colectivos, dando una mayor pluralidad al sistema de Naciones Unidas, a diferencia de sus momentos iniciales. Entonces, efectivamente, introducir los derechos colectivos, por ejemplo, ha sido una ganancia que han planteado las experiencias, podríamos decir, del sur global, porque finalmente son las experiencias, las demandas de las mujeres también las que han ido expandiendo los derechos. Los derechos humanos están en disputa permanentemente, y nosotros estamos en una permanente búsqueda por su ampliación, ¿no? Efectivamente, como digo, el feminismo y los derechos humanos, como sabemos, las mujeres inicialmente no estábamos consideradas como ciudadanas y quedamos excluidas de la promesa de la igualdad. El feminismo y el movimiento de mujeres poco a poco ha ido logrando que los derechos humanos incluyan aquellos que se referían a la esfera, podríamos decir, privada, como son los derechos sexuales y reproductivos, las prácticas patriarcales en la familia, la violencia de género, es decir, en algún momento la violencia de género, por ejemplo, se consideraba algo privado, en el cual el Estado no debía intervenir, no deberían generarse políticas públicas, etc. Pensemos que en el caso del Perú estas se retrotraen a los años 90, cuando se empieza justamente a tener un consenso de la importancia de visibilizar la violencia de género y actuar sobre ella, ¿no? Entonces las mujeres hemos logrado eso, que se ponga el foco sobre los procesos que se consideraban privados, pero que en realidad están, como siempre, permeados tanto lo público como lo privado. Ese es un esquema del PIDES, no puedo mirarlo, que tiene una serie de derechos. Yo he elegido, por sentido de esta investigación, centrarme básicamente en el derecho a la salud, aunque seguramente no es el único, porque podríamos hablar también de el derecho a la no discriminación, a la familia, a la educación, etcétera, pero a los beneficios de la vida cultural, etcétera. Para ir, digamos, a un punto que me parece clave, es que en este
documento, en ese instrumento, se plantea que el derecho a la salud supone el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. Como sabemos, eso no es totalmente claro, y poco a poco los diferentes instrumentos de derechos humanos van conllevando la realización de otros documentos, como las observaciones generales, que permiten justamente clarificar o desarrollar más estos derechos, ¿no? Y en el caso específico del derecho a la salud, se plantea que los estados, tienen la obligación de adoptar medidas contra los peligros que para la salud representa la contaminación del medio ambiente. Y además se considera violación de las obligaciones de proteger esto de hecho, de un Estado cuando no adopta las medidas necesarias, cuando no se promulgan o hacen cumplir las leyes a fin de evitar la contaminación de agua, aire y suelo por las industrias extractivas y manufactureras. Entonces, sabemos que los derechos humanos son vinculantes en la medida que los países suscriben los tratados. Por eso estamos tratándolos, ¿no es cierto? Porque estamos buscando tener una herramienta internacional que sea vinculante en nuestro país para poder reclamar una serie de derechos. Entonces queda claro en los instrumentos internacionales que la omisión del Estado también es una vulneración a los derechos humanos, y en este caso impedir la contaminación y sus efectos en la salud de las personas. Luego, si hablamos de la CEDAW, ¿no es cierto?, la Convención contra la Discriminación de todas formas, discriminación contra la mujer, esta habla, cuando define lo que es la discriminación, habla de las restricciones basadas en el sexo que tengan por objeto menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de derechos por parte de las mujeres. Es interesante porque esa convención es la única que menciona específicamente la situación de la mujer rural, y nos habla de cómo los estados deben garantizar su participación en el desarrollo en igualdad de condiciones, lo que implica su participación en la planificación, la atención en la salud reproductiva, la seguridad social, la educación, la participación en cooperativas, el acceso a créditos y a las condiciones de vida adecuadas, vivienda, agua, saneamiento, electricidad, etc. ¿Eso por qué es importante? Porque la CEDAW, ¿no es cierto?, es una de las pocas convenciones que tiene un comité en el cual puede recibir comunicaciones de personas o grupos de personas que le presenten denuncias sobre violaciones de los derechos amparados por la convención, y puede además iniciar investigaciones sobre casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres. ¿Por qué nos interesa eso? Porque luego vamos a ver al final de esta presentación cómo la plataforma de afectados por los metales tóxicos y el grupo específicamente de salud ha hecho llegar a la CEDAW una serie de documentos que buscan que justamente esa comisión se pronuncie, esa convención y su comité se pronuncien contra la afectación de los derechos de las mujeres en el Perú. Entonces, finalmente, cuando queremos hablar de derechos humanos, es importante que pensemos en un enfoque basado en derechos humanos. Esto quiere decir que toda política o intervención procure el ejercicio, la promoción y el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y para ello podríamos tener como un mínimo el cumplimiento de 4 principios, ¿no? Esto es la igualdad y la no discriminación, es decir, no existe política o intervención que sea neutra al género. Toda política que hagamos va a sostener, mantener las relaciones desiguales de género o las va a buscar transformar. Entonces, siempre cuando hagamos alguna política o intervención tenemos que preguntarnos cómo esto va a afectar las relaciones de género, ¿no es cierto?, si va a profundizar esas desigualdades o no. Tenemos que procurar la participación y la inclusión de beneficiarios, de políticas, ciudadanía en general, es decir, deben ser parte de las políticas que les afectan. Tiene que haber un acceso a la información y la rendición de cuentas para con la ciudadanía, y un acceso a la justicia o el reclamo sin vigilancia de parte de la ciudadanía. Esto es lo ideal que deberíamos buscar como Estado, como sociedad civil, ONGs, etcétera, cuando hacemos procesos de intervención. ¿Y cuál es una de las tareas fundamentales? También es la identificación y la capacidad a los titulares y garantes de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que identificar a los titulares de derechos, en este caso pueden ser, por ejemplo, las comunidades indígenas o campesinas, a las mujeres, ¿no es cierto? Tenemos que identificar aquello a lo que tienen derecho, vamos a hablar, ¿no es cierto?, el derecho a la salud, el derecho al territorio, y que tenemos que identificar a los titulares de deberes y obligaciones, por ejemplo, el Estado, ¿no es cierto?, específicamente sus sectores involucrados, la empresa privada, y es importante que nosotros también tengamos como premisa, y el Estado tenga como premisa, capacitar a los titulares de derechos, es decir, y la sociedad civil también tiene ahí un rol importante en generar capacidades para poder de alguna manera reclamar el cumplimiento de los derechos, ¿no? Y el Estado no debería olvidarse que eso también es una de sus responsabilidades. Bueno, ¿cuáles son los instrumentos a nivel nacional?
En el año 2018 se produce el Plan Nacional de Derechos Humanos, desde el 2018 al 2022. Como sabemos, hoy en día ya ese plan está promoviendo las políticas, entonces es probable que el próximo instrumento, cuando este se venza, sea una política nacional de derechos humanos. Esta tiene 5 lineamientos específicos que tienen que ver con los derechos humanos y la cultura de derechos humanos y de paz, el fortalecimiento de las políticas públicas de promoción y protección de los derechos de ESCA y DSP, el diseño y ejecución de políticas a favor de los grupos que requieren protección especial. Eso es decir, ahí tenemos una serie de grupos de especial protección, donde se ubican las mujeres, las comunidades LGTBI, la población indígena, la población afectada por el conflicto armado interno, defensores y defensoras de derechos humanos, donde se encuentran los defensores ambientales. Tenemos también el fortalecimiento del ordenamiento jurídico interno y finalmente la implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, en particular los principios rectores de las Naciones Unidas. En los últimos años ha surgido la conversación internacional, el consenso internacional, la necesidad de que las empresas no sean ajenas a los derechos humanos, ¿no es cierto?, y que entonces se han ido desarrollando una serie de documentos que buscan involucrarlas, ¿no? Y que buscan de alguna manera regir. Actualmente las empresas no tienen obligaciones en sentido estricto en materia de derechos humanos, como los estados, pero lo que ya es un consenso, como les decía, internacional, es que su accionar no debe afectar derechos humanos, por lo que debe incorporar un enfoque de atención a eso como parte de su actividad. Es así que, me estaba pasando, por eso no puedo leer, es así que se han desarrollado una serie de instrumentos internacionales de seguridad, empresas y derechos humanos. Como decía, actualmente las empresas no tienen, eso se ha repetido, perdón, no tienen obligaciones en sentido estricto, pero ya se han desarrollado una serie de instrumentos, o más bien dicho, documentos. Los principios voluntarios sobre empresas y derechos humanos, los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos y el Código Internacional de Conducta para Proveedores y Servicios de Seguridad Privada. No me voy a detener mucho aquí por falta de tiempo, pero es sin duda alguna el tema de la seguridad privada un tema que debe llamar nuestra atención, ¿no? Cada vez más, en parte por las deficiencias del Estado, se produce un crecimiento de la seguridad privada. Y sabemos que las empresas extractivas tienen importante presencia de seguridad privada, que hasta hace poco, hasta hace unos años, estaba realizada en convenio con la Policía Nacional, y uno de los avances de este proceso, justamente de incorporar en los derechos humanos en las empresas, es haber eliminado la posibilidad de estos convenios, ¿no es cierto? O ajustado muy específicamente en sus posibilidades, porque sabemos que hay una vulneración a los derechos humanos por parte de la seguridad y la Policía Nacional, y en general hay una ausencia todavía de protocolos de actuación de parte de la seguridad privada en contextos mineros, ¿no? Y en general en industrias extractivas. Finalmente, bueno, lo que estábamos diciendo, ¿no? Se han empezado a desarrollar conceptos como la conducta empresarial responsable, ¿no es cierto?, en el marco de los principios rectores. Los principios rectores, si bien no crean nuevas obligaciones en materia de protección y respeto a los derechos humanos, pero reflejan las principales expectativas y estándares internacionales establecidos con el fin de promover la contribución positiva que las empresas pueden realizar frente al desarrollo sostenible, al tiempo que prevengan, mitiguen y aborden los impactos negativos. Por eso tenemos el concepto de la debida diligencia, que es la contribución positiva que las empresas pueden realizar a fines de prevenir, mitigar y abordar los impactos negativos que pueden ocasionar. Lo que vamos a ir viendo es que el desarrollo de la debida diligencia en las empresas en el Perú es bastante limitado, el desarrollo de sus instrumentos es limitado, pero para eso también se ha generado un nuevo instrumento el año pasado, que fue el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Este plan contó con la participación de 130 entidades del sector público y privado, sindicatos, gremios agrarios, pueblos indígenas, entre otros, y busca superar progresivamente las brechas de coherencia, y esa palabra me parece importante, de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, la competitividad y la inversión sostenible. Esta podemos incorporar en nuestra normativa nacional una serie, ¿no es cierto?, de exigencias a las empresas que estén en el marco de esta, digamos, normativa internacional o estas sugerencias internacionales, ¿no? Si bien los principios rectores no tienen un carácter vinculante, estos pueden ser vistos como un punto de partida, y para algunos los planes nacionales de acción se consideran un punto provisional.
Sin embargo, este plan nacional cuenta con indicadores que posibilitan el monitoreo, con lo cual podríamos estar hablando de algunos avances, ¿no? Acá tenía unos apuntes que no quería dejar de mencionar, que... 10 minutos. Ya, perfecto. Básicamente, en este plan se nos habla acerca de la necesidad de que las empresas rindan cuentas, ¿no es cierto?, tengan programas que vean el tema de la remediación. Es decir, nosotros, y lo vamos a ver más adelante, procedimientos de debida diligencia, lo que mencionaba, fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados vías judiciales y administrativas, ¿no es cierto? En general, estamos todavía en el Perú en pañales, si queremos, e incluso no hay un consenso con relación a cómo estos mecanismos van a poder terminar de tener el impacto que deseamos, pero creo que es un avance y es necesario que estemos pendientes de este plan. Ahora sí, vamos a hablar del corredor minero, ya en mis últimos 10 minutos, y específicamente sabemos cuál es la realidad del corredor minero, ya lo ha mencionado Kelly muy bien, estamos hablando de un territorio de gran diversidad cultural, con una débil presencia del Estado y de servicios, y bajos ingresos familiares y alta incidencia de pobreza. No tengo que contarles qué cosa es el corredor minero. Sabemos que está compuesto por una serie de proyectos mineros a lo largo de las diferentes provincias, básicamente Apurímac, Cusco y de manera también al final en Arequipa. Estamos hablando de territorios concesionados, por ejemplo, en el caso de Apurímac, el 48% de su territorio, en Cusco el 14%, pero si hablamos en el nivel provincial, estamos hablando del 74% del territorio concesionado en la provincia de Cotabambas y 41% en la provincia de Espinar. Sabemos también, como lo mencionó Kelly, que nos encontramos en un momento de crecimiento del precio de los minerales, lo cual de alguna manera va a significar, ¿no es cierto?, mayores inversiones, mayor intervención, y por ende podrían significar una nueva etapa de conflictividad por la cual es necesario que estemos atentos y atentas. Y si bien, como sabemos, la conflictividad es medida por la Defensoría del Pueblo y en la cual se nos dice que cerca de más del 60% de los conflictos son conflictos socioambientales, en la investigación también, como paréntesis, hago una reflexión acerca de cómo este concepto en sí mismo es problemático y también para algunos autores es más importante o más acucioso hablar de disputas ecoterritoriales, porque estamos hablando un poco, como decía Kelly, de conflictos de maneras de entender el territorio, el desarrollo, ¿no es cierto?, el uso de recursos, etc. Bueno, ¿cuáles son las vulneraciones a los derechos humanos que se dan en ese territorio? En el caso, y voy a ser súper sintética, me disculparán, en el caso de los pueblos indígenas estamos viendo una vulneración a la consulta previa en las sucesivas modificaciones realizadas a los proyectos. Kelly ha puesto el caso emblemático y que fue el que desarrolló el último conflicto con, digamos, con víctimas mortales, que fue el del mineroducto, ¿no es cierto?, el cambio del mineroducto. En las etapas del proceso de consulta, donde se adoptan las decisiones, el porcentaje de participación de las mujeres en los momentos más álgidos, digamos, en los momentos de mayor decisión, digamos, en la participación de las mujeres, de acuerdo a algunas fuentes, es 24%, luego vamos a ver otra cifra, pero está siempre por debajo del 30%. Es evidente que las empresas no han adoptado medidas de debida diligencia, que es prever las consecuencias de sus actuaciones. En el términos de la disputa por el territorio, que es algo que es muy importante, lo que se evidencia es evidentemente el conflicto de dos entidades muy distintas, como son las empresas transnacionales y las comunidades campesinas. Entonces, lo que podemos ver es que el Estado ha optado por tener un papel. El Estado no asume un rol activo en mitigar las desigualdades en las negociaciones entre las comunidades y las empresas en la compra de tierras. Además, tenemos una superposición de competencias entre el Ministerio de Agricultura y el MINCUL, uno con relación al reconocimiento de la propiedad colectiva y otro con el reconocimiento del derecho de la consulta. En general, sucede cuando hay problemas muy complejos y donde no necesariamente hay una debida integración entre los sectores. Y finalmente, el saneamiento físico y legal, que también está a cargo de los gobiernos regionales y locales, también en general, y esa es una deuda del estudio quizás, pero también de los gobiernos regionales y locales, es digamos, la falta o el desarrollo de capacidades para el cumplimiento de algunas de sus obligaciones. ¿Cuáles son los desafíos para las comunidades? Uno de los que identifica el antropólogo
creo que es Oscar Damonte, se me ha ido su nombre, nos habla acerca de cómo las interacciones directas y asimétricas entre las organizaciones campesinas y las grandes empresas han obligado a las autoridades comunales o renderiles a asumir nuevas funciones, ¿no? Nuevas funciones que no estaban necesariamente en la tradición. Sabemos que las comunidades campesinas tienen una larga historia y son instituciones muy importantes en los contextos rurales, pero se han visto enfrentadas a negociar con empresas mineras transnacionales, el alquiler o la venta de las tierras, distribuir el capital financiero recibido por las empresas, y han entrado también en un conflicto con las autoridades locales, ¿no es cierto? Una disputa y una generación o una tensión con la creación de distritos para el manejo de recursos. En general, la gobernanza local ha sido nos refleja las dificultades que se recogen de las tensiones entre las comunidades campesinas y los gobiernos locales. Y hay una precarización de la economía campesina y su dependencia del proyecto extractivo. Con relación a la gobernanza y la renta minera, efectivamente el canon, como nos ha planteado Kelly, es fluctuante, no ha permitido una planificación del desarrollo. Las nuevas concesiones y los grandes proyectos se aprueban y se inician desde los gobiernos nacionales, y la participación del gobierno regional y local termina siendo menor y secundaria, ¿no es cierto? Y las competencias que han desarrollado los gobiernos regionales y locales también son limitadas y los ubican como un actor secundario. Y finalmente, cuando han apoyado procesos de resistencia contra la gran minería, los gobiernos nacionales han incluso tomado represalias contra su autonomía, con el recorte de transferencias de fondos e incluso acusaciones penales. Eso lo veía Kelly en el caso de Espinar con el alcalde Moyohuanca, ¿no? Es decir, incluso se ha visto, como se dice acá, afectaciones y recortes de parte del gobierno central, ¿no? Entonces, también es correcto decir que hay una tensión y una dificultad de parte de los gobiernos locales en relación con su actoría en la gobernanza y la renta minera. En relación al medio ambiente, el agua y la salud, sabemos como dato importante, hacia el final del proyecto, la expansión de Intaya en Tapacay habrá utilizado el 84% de la disponibilidad de agua de la cuenca del Jatumbayo. Si bien existe hasta hoy en día un debate que podríamos decir, no sé si sería la palabra ocioso, acerca del origen de la contaminación, que si bien puede ser vestido como un dato técnico, es también un debate político, lo que sabemos es que existe ya una sentencia a la cual me voy a referir en breves momentos, ¿no? Lo que podemos decir también es que hasta el momento el Estado se ha caracterizado más por brindar una serie de paquetazos ambientales que han modificado la normativa y han buscado flexibilizar los estándares de normativa ambiental. Voy a agarrar el tema de la judicialización de la vulneración al derecho a la salud. Hablamos al comienzo de cómo el derecho a la salud es un derecho humano, cómo se exige a los estados tomar cartas en el asunto para impedir la contaminación, ¿no es cierto?, regular las afectaciones para las industrias extractivas. En el 2015, 4 organizaciones indígenas de la provincia de Espinar demandaron por una acción de cumplimiento al Ministerio de Salud, a la DIGESA, a la Dirección Regional, la DIRESA y al Gobierno Regional de Cusco. Finalmente, en el año 2020, se ordenó que el MINSA cumpla con diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia sanitaria con un plan de acción. Esto ha dado lugar que luego, me estoy adelantando, ese es el primer caso judicializado que reconoce la contaminación por metales en la población de Espinar, ¿no es cierto? Es decir, la realidad ya está reconocida y que lo sabíamos hace mucho tiempo. Hay una afectación, hay una contaminación a la población de Espinar. Esto permite evidenciar que el MINSA carece de políticas públicas de atención sanitaria a la población afectada por metales pesados. Se trata de un proceso que legitima y valida el litigio constitucional. Si bien el litigio estratégico de casos emblemáticos como este, es decir, buscar, ¿no es cierto?, un caso específico para visibilizar la violación de los derechos humanos, nos ayuda a poner sobre la mesa los temas, no es una estrategia, pero no es la solución para poder enfrentar la vulneración de los derechos humanos. Sin embargo, ya, por favor, 5. Okay. Como decíamos, en julio de 2020 se creó la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a favor de la población expuesta a metales pesados, y hacia fines del año pasado se creó el Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a la población expuesta a metales pesados. Entonces yo creo que podríamos decir que estamos viendo algunos niveles de cambio, sin embargo, esos todavía son bastante precarios. Finalmente, el tema del extractivismo y los derechos humanos de las mujeres.
El Grupo de Trabajo Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer le planteó ya en el año 2014 al Estado peruano que no ha reconocido el prejuicio de género dispar, generalizado y extremo hacia las mujeres en el contexto de industrias extractivas, ¿no? Se les priva de su tierra, de sus medios de subsistencia, agua potable, producción agrícola. Con frecuencia la compensación proveniente de las tierras de las comunidades se distribuye a hombres jefes de hogar y a los puestos de trabajo. Entonces lo que estamos planteando es que el extractivismo violenta de manera particular a las mujeres, sus cuerpos, sus familias, sus posesiones y sus posibilidades de una vida digna y libre. Y eso ya lo está planteando, ¿no es cierto?, la CEDAW hace ya varios años para el caso peruano. Tenemos un impacto diferenciado que comienza por ejemplo, el acceso dispar a la tierra, donde las mujeres poseen el 21% de la tierra agrícola y sus parcelas son de menor tamaño. Ustedes saben que hace unos años se creó la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, Metaloides y otras sustancias químicas. Esta ha presentado un documento a la CEDAW, ¿no es cierto?, el grupo de trabajo pre-sesión de la CEDAW para el Perú, uno en el año 2020 y otro en el año 2021, que voy a pasar a exponer. Básicamente, esta es una plataforma que integran organizaciones de 13 regiones del país. En esta mesa técnica de salud ambiental y humana ha identificado 5 impactos diferenciados para las mujeres por contaminación por metales tóxicos. Uno primero está en el impacto diferenciado en la salud, pues los metales pueden generar incremento de cáncer de mama, úteros y ovarios, así como abortos espontáneos y partos prematuros. Hay una afectación directa de la salud sexual y reproductiva por las sustancias tóxicas en el desarrollo fetal, en las malformaciones fetales, en las consecuencias, digamos, de salud y de vida de los niños y niñas de la población de Espinar y en general del corredor surandino. Hay una mayor carga de cuidados, la contaminación supone incrementar el incremento de las enfermedades, el mayor esfuerzo para obtener agua y saneamiento y alimentos. Ya nos dijo que la importancia, brechas, ¿no es cierto?, de acceso al saneamiento, lo cual ha terminado por acentuar la división sexual del trabajo. Es una vulneración a sus derechos en tanto enfrentan limitaciones para acceder a la información clara, precisa y oportuna en su idioma sobre sus derechos y sus posibles vulneraciones, lo que se termina transformando en menor presencia en los procesos de consulta, como decíamos aquí, de alrededor del 29, entre el 25 y el 29%, de menor acceso a la información por las barreras idiomáticas que ya planteó también y educativas que ha planteado Kelly. Hay una discriminación y exclusión. En general, la exclusión histórica hacia las mujeres, la menor participación política hacia las mujeres, el machismo estructural, que podríamos decir que es más fuerte en la zona del corredor surandino y que de alguna manera ignora una serie de demandas de las mujeres, como por ejemplo la violencia de género en los contextos de conflicto. Y finalmente, el contexto de COVID ha generado una revictimización, porque a la situación de salud previa se ha sumado una situación de salud aún más precaria. Finalmente, esta comisión, como decimos, está planteando la elaboración por parte del Comité de CEDAW de una recomendación general sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Bueno, se los solicitó en el año pasado. Esperamos que esto se haga realidad y que se pueda hacer una recomendación específica para el caso peruano. Voy a simplemente leer las conclusiones, si no me equivoco. Así es. Hay una deuda con los pueblos indígenas y sus formas de gestión del territorio, no cumplimiento adecuado de la consulta previa, la exploración, los cambios de IA y cambios de proyecto. Hay una violación a sus derechos colectivos a la tierra, a la salud y a las formas de participación. Hay una deuda en atención a la salud, ausencia de remediación y compensación, que podríamos decir que está empezando a cambiar. Una deuda a las mujeres con una desatención a las afectaciones a la salud sexual y reproductiva, participación en la toma de decisiones y acceso de recursos y hostigamientos de empresa y autoridades. Una pobre gobernanza minera no es una propuesta de desarrollo integral y participativa de largo plazo, y unas relaciones gobierno-empresa mineras con una negligencia o una renuncia a una adecuada regulación y fiscalización de parte del Estado, visto desde un Estado, si queremos, neoliberal, de un Estado mínimo, que también podríamos pensar que podría empezar a cambiar en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gaby. Gracias por presentarnos toda la investigación en poquito tiempo, en realidad. Disculpa que te hayamos tenido que apurar un poquito. Vamos a tener ahora 2 comentarios. Queremos seguir invitándolos a presentar sus preguntas, sus comentarios. Finalmente, acá nuestras compañeras nos están presentando
algunos datos y algunas conclusiones bastante interesantes y una realidad, ¿no? De un contexto en el que van a empezar a subir los precios de los minerales, ¿no? Están subiendo y eso generalmente genera pues mayores conflictos ecoterritoriales, ¿no? Entonces habría que pensar de qué forma estamos previendo una situación que puede generar, ¿no? Nuevamente condiciones desfavorables para las personas que habitan en los territorios. Vamos a escuchar ahora a Jorge Maldonado. Él es de Chalhuahuacho de nacimiento, estudió Derecho en la UNSAC, en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, aquí en Cusco. Ha sido fundador de organizaciones estudiantiles y juveniles, ¿no? Y es parte de un movimiento, ¿no? De activismo, de defensa territorial en Chalhuahuacho. Entonces, Jorge, te escuchamos, tendrías 10 minutos, te aviso faltando 3. Jorge, ¿estás por ahí? Sí. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Muy bien. Bienvenido, Jorge. Primeramente, saludar a cada uno de ustedes que están presentes en la sala y también pues presentarme. Mi nombre es Jorge Maldonado Lima, soy del distrito de Chalhuacho, provincia de Cotabambas, del departamento de Apurímac. Pues primero también a la vez felicitar y pues a las compañeras expositoras que han abarcado un tema muy importante y por cierto aún falta estudiar bastante algunos, por ejemplo, lo que se denominaba componentes, ¿no? Entonces, un comentario breve porque en la primera exposición pues se hablaba, ¿no? Sobre, por ejemplo, se mencionaba componentes, por ejemplo, laboral, social y otros. Entonces, se habló un poco del caso de Espinar y también Apurímac y Chumbivicas. Yo quiero centrarme en la región de Apurímac, en el distrito de Chalhuacho, donde se encuentra pues la planta molibdena de empresa MMG Las Bambas. Como en la diapositiva se mostraba, pues una empresa transnacional que están pues explotando el recurso mineral que es cobre, ¿no? Dentro de pues, hay muchos aspectos que conversar y tareas también, porque en el ámbito laboral se hablaba, por ejemplo, de Chihuahuacho, un aproximado de 13% es la población que participa en estas actividades, de alguna manera, si es quizás de manera directa o indirecta. Podría ser, no se especifica si es mano de obra calificada, no calificada. Pero por cierto, pues este 13% en Chihuahuacho y 2% a nivel regional de Apurímac, pues nos indica estas estadísticas que hoy en día los compromisos que se ejecutaron o no, digo, los compromisos que se suscribieron, pues para la explotación de esa minera, las Bambas, en ello indica en las 17 condiciones del anexo K de que de la región de Apurímac, pues tenía que tener una participación en ámbito laboral, profesionales, técnicos, mano de obra calificada, ¿no? Y también no calificada en 70%, ¿no? Quiere decir que los trabajadores de región de Apurímac en este proyecto Las Bambas tenía que considerar el 70% de prioridad. Pero en una reunión no hace poco, en la empresa MMG Las Bambas en el distrito de Chalhuacho, en el lugar de Instituto Tecnológico Público de Chalhuacho, da una información muy importante, ¿no? Porque
Ese acuerdo, la conclusión que hemos podido sacar, este convenio, ese acuerdo que existe suscrito, pues no se cumple, porque a nivel regional de Chalhuahuacho la mano de obra calificada, no calificada, solo se consideró hasta hoy en día 28%. ¿No? Ello quiere decir que hay en este aspecto todavía una obligación, una responsabilidad de Empresa MMG Las Bambas aún por cumplir. Y creo tiene que ser las agendas, las políticas, las instituciones, de las organizaciones, para que se pueda pues, exigir el cumplimiento de esta. A la vez también se hablaba, ¿no? Del componente, por ejemplo, territorial y también medioambiental. Si bien es cierto, organismos del Estado van a fiscalizar el tema de actividad minera, pero en tema medioambiental hay comunidades de influencia directa que están siendo afectadas tanto en Espinar y también en Chalhuahuacho. Ellos prácticamente pues sufren o simplemente se vulneran sus derechos, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no? Inclusive también, pues, otros derechos, porque les afecta a ellos cuando la operación minera afecta o vulnera contaminando al suelo, al agua y también al aire. Porque hay que considerar las quejas que se hicieron en 2019 cuando se emprendió una movilización en el distrito de Chalhuahuacho. Sostuvieron, había pruebas de que la comunidad Chuicuni y otros cercanos a la minera MMG Las Bambas han presentado en fotos, videos, pero hasta hoy en día, estos documentos que han sido presentados en su momento, pues al PCM y todas las autoridades presentes en el distrito de Chalhuacho no tienen respuesta aún todavía. Y pues esta vulneración a estos derechos de las comunidades indígenas campesinas hoy en día no han sido atendidos aún. Y peor si que el organismo que es el fiscalizador, UEFA, pues va a emitir una sanción en contra de la empresa MG Las Bambas, pero pues no se indemniza directamente a las personas que han sufrido pues estos daños de manera directa en las comunidades. A la vez también se hablaba, ¿no es cierto?, criminalización de la protesta. Desde 2016, después de una movilización que se emprendió en 2015, como resultado, 3 hermanos cotabambinos que pues lamentablemente el Estado peruano, con el poder fáctico que tiene, pues reprimió a la población que ellos exigiendo un derecho que hasta ese momento, que se había vulnerado o simplemente que las necesidades de la población o las obligaciones o los compromisos hasta ese momento no se había cumplido. En ese sentido es lo que se levantan ellos. En 2015 se pierde vidas humanas de los cotabambinos. No solo ello, porque detrás de estos compañeros pues existen familiares, hijos que hasta hoy en día no han sido indemnizados. El Estado no les atiende pues como debe ser. Aparte de ello, como mencionaba, existe pues criminalización de la protesta, de manifestación de estos pobladores. Y prueba de ello es que muchos dirigentes cotabambinos de Chalhuahuacho pues han sido denunciados, inclusive hasta hoy en día el proceso es inacabable, ¿no? La fiscalía sigue reabriendo casos que anteriormente ya se había cerrado porque no había pruebas suficientes. A hoy en día se solicita, y creo las instituciones, el gobierno local, regional y todos tenemos que
poner una fuerza para que no se pueda seguir intimidando a los luchadores sociales, a los dirigentes, a los comuneros que reclaman sus derechos o el respeto de sus derechos, ¿no? Entonces, creo es momento como también reforzarle la agenda de Chumibicas, Espinar y Cotabambas de Apurímac, la amnistía política para estos dirigentes perseguidos. Eso se tiene que plantear desde esos espacios de organización de las provincias de la región, para que nuestros hermanos no sigan pues perseguidos por la justicia, porque a ellos simplemente por levantar la voz, porque ya vamos culminando, 3 minutitos simplemente para cerrar. Tienes 3 minutos más para darnos así un poquito más este panorama que nos estás compartiendo. Gracias. sí. Mencionábamos de que los compañeros que están siendo perseguidos, a hoy en día tenemos que solicitar, pues, de todos los espacios, una amnistía política, ¿no? Porque detrás de este proceso judicial, pues, viene gastos para asesores, viajes, todo ello. Y, pues, los dirigentes, los compañeros tienen familia, todo ello que cubrir, ¿no? Entonces también hablamos, por ejemplo, para ir cerrando, en la última exposición poco nos ilustró sobre judicialización de la vulneración al derecho a la salud. Estos temas son muy importantes porque ya se dieron a Espinar, pero en otros lugares como Chubicas y Charhuahuacho aún este caso se tiene que pues socializar. El procedimiento, el por qué, creo, se tiene que socializar para que de esa manera se trataría de evitar que sea vulnerado más derechos en estas provincias, porque las comunidades indígenas y campesinas, aún quizás en estos espacios nos falta todavía desarrollar, quizás reclamar, pero más antes de ello, para ir a acción, tenemos que simplemente socializar, hacer conocer sus derechos y el procedimiento o el vía por donde se tiene que hacer el debido reclamo para simplemente la reposición de un derecho vulnerado en su estado normal, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo que hacer y bueno, creo seguramente desde este espacio se va a emprender algunos trabajos y creo que tenemos que seguir. Muchas gracias por el espacio y pues solamente felicitarles a los expositores y seguramente va a haber más participaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge. En realidad, muchas gracias por tus reflexiones, ¿no? Y por compartirnos también las reflexiones desde la vivencia cotidiana, ¿no? En estos espacios. Vamos a escuchar ahora a Ligia Lencastre. Ella es antropóloga, ¿no? De formación, también es educadora. Trabaja en el CDC, temas de género, interculturalidad y derechos hace por lo menos 15 años. Entonces, Ligia, no sé si estás por ahí, si pudieras por favor prender tu cámara para poder verte, y te aviso, faltando 3, tienes 10 minutos. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Muchas gracias por las exposiciones. Yo también estoy un poco agripada. Espero que sea una cosa más leve. Estoy vacunada. No hay problema, creo, por eso. Sí, agradecer las dos investigaciones y también las reflexiones que hacía Jorge en relación a esta temática tan compleja. Y escuchando, yo sentía que todavía no hemos conquistado la igualdad ante la ley. Nuestros derechos son tan diferenciados. Algunos están por encima de la ley, otros actúan en la ley, otros ni conocen la ley y no lo acceden, ¿no? En ese caso particularmente, creo, de las mujeres, ¿no? Y en este caso el modelo extractivista es excluyente
en relación a las mujeres, las descalifica de la mano de obra, y particularmente en los ámbitos de las zonas de estudio, ¿no? Y qué significa ser mujer en un contexto minero como Cotabambas, como Espinar, como Chumbivilcas, donde la información que nos han mostrado las compañeras es con altos índices de analfabetismo, los niveles tan bajos de educación, el tema de la salud, que no tiene acceso, las mujeres, las jóvenes o los jóvenes no tienen acceso a una salud diferenciada. Entonces, esta es una situación que complejiza mucho más este contexto social, geográfico, cultural de todo este corredor minero, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que me parece sumamente importante en las dos investigaciones, que ponen en tapete el contexto, ¿no? El contexto en el que se desarrollan estas industrias extractivas de estas empresas que van hace muchos años, están en el ámbito de Espinar, en el ámbito de Cotabambas desde el 2004, y no hay cambios significativos en las vidas de las mujeres, en el desarrollo de los espacios sociales, geográficos y culturales de estas regiones, ¿no? Entonces, esta situación genera también, particularmente, voy a centrarme en la situación de las mujeres, es esta precarización económica. Como bien lo han señalado las dos investigaciones, las mujeres están más empobrecidas en estas zonas, ¿no? Aparentemente, podemos decir que sí la economía está bien, está funcionando, existen lugares, centros comerciales, mercados, pero eso es en estas ciudades intermedias, ¿no? Pero en la vida cotidiana de las mujeres rurales, de las mujeres que están en comunidades, la situación de precariedad es bastante fuerte, ¿no? Como lo han explicitado en las estadísticas que hacen, y sabemos, ¿no?, que cada vez hay más mujeres más pobres, y particularmente son las mujeres indígenas, las mujeres que están en estos territorios. Y había una estadística que decía que el 34%, más del 35% estaban en una situación de hogares precarizados, ¿no? Eso, por un lado. El otro es la afectación en la soberanía alimentaria. En estos territorios, a pesar de que los pisos son tan altos, existía una producción agrícola diversa, ¿no? Ahora no, ahora se ha ido disminuyendo la actividad agrícola, y más bien es toda esta mirada y la dependencia a la actividad minera, ¿no? Todos los jóvenes, como bien lo señalaba una de las compañeras, están saliendo de sus comunidades, de sus territorios, pero particularmente quienes salen son los varones para capacitarse, para estudiar alguna actividad relacionada con la minería, que puede ser como choferes, como mecánicos, ¿no? Pero todo dependiendo de o para él. Porque ese fue el compromiso al que hacía referencia el compañero Jorge, de que la mina las empresas deberían implementar trabajo para los pobladores de estos territorios. Entonces, esa situación de la soberanía alimentaria cada vez está mucho más debilitada, y esta canasta básica, digamos, no está limitada a productos como la papa, pero solamente eso, y todo lo demás se compra del mercado. Esa es una situación que sí afecta de manera específica, particularmente a las mujeres en su cotidiano, en su vida diaria, ¿no? El otro aspecto es este tema de los índices de violencia contra las mujeres y las niñas y los niños, ¿no? Esta es una situación que, como todos sabemos, es otra pandemia que se vive en las zonas, particularmente en la macro sur, particularmente en estos contextos mineros. La violencia física, psicológica, la sexual,
y la económica ahora es bastante más fuerte. Sabemos que a pesar de de esta nueva ley de la 30364, no se ha efectivizado, no se ha operativizado, y particularmente en estos municipios no existe esta ruta de implementar la ley como se señala en los protocolos, ¿no? Entonces creo que ese es un aspecto que nos debe llamar la atención, y sería bueno también hacer referencia en el estudio, ¿no? En ese contexto, las niñas son las más afectadas, sobre todo en temas de violación, que se invisibiliza, ¿no? En los eventos de la macroregión sur, como han hecho denuncias persistentes de violación a niñas y violación sexual, ¿no? A niñas menores de 11 años en la zona. No existe un registro, pero hay un compromiso por parte de las mujeres esa es supongo una información que se va a evidenciar en este 2022, de más o menos 102 niñas menores de edad que han sido violadas en estos espacios. Entonces creemos que esa es una situación que no hay respuesta desde el Estado para proteger estos derechos de las niñas y de las mujeres, ¿no? Ligia, tienes 3 minutos, por favor, para ir. Gracias. Y el otro es el tema de las actividades, el tema de la criminalización de la protesta, que bien lo ha señalado el compañero Jorge, pero el miedo que existe en las mujeres de estar permanentemente en situaciones de emergencia, ¿no? Que eso vulnera otros derechos, ¿no? Otros derechos de la libre transitibilidad, el tema de los horarios, el tema de acceso a otros espacios. Entonces, eso también es una situación que se ha evidenciado. El tema de la Espinar, particularmente en Espinar, es importante señalar que es fuertemente visibilizado ya, ¿no? El tema de la trata de personas, ¿no? Y son niñas, mujeres que son llevadas de otros contextos geográficos a Espinar, y hay un tránsito entre Espinar, entre Cotabambas y Espinar, y estos centros nocturnos no tienen ninguna reglamentación, o sea, no están ni siquiera registrados, y todo este tema de la corrupción para su funcionamiento, ¿no? Entonces, esa es otra situación que consideramos importante tomarlo en cuenta. Y también las adolescentes, los jóvenes señalaban que no tienen acceso a estos servicios diferenciados de salud, que como bien lo ha dicho Gabriela, me parece, o Kelly, que el tema de la salud es importantísimo, ¿no? Pero en este tema de derechos sexuales y reproductivos, las mujeres, los adolescentes, las niñas, los niños están invisibilizados, los jóvenes, ¿no? Otra denuncia que también es importante señalar, que no se ha judicializado y no se ha evidenciado en estos territorios, es los matrimonios forzados, ¿no? Las uniones o convivencias forzadas, ¿no? Que sí se están dando, y ha habido denuncias de niñas y adolescentes que han sido, se han visto envueltas en una situación de uniones no deseadas, ¿no? Y la violencia sexual, que ya lo señalaron, y eso, el tema de las ITS, el tema del VIH-Sida, el tema de la sífilis, que ha crecido fuertemente en las zonas. Y el otro punto es que ha surgido, así como hay una minería formal, también hay una minería informal, y es muy fuerte en las zonas de Cotabambas, particularmente la minería informal. Y eso también alberga a muchas mujeres y a muchos niños en estos espacios de minería informal, que también donde sus derechos y su situación está bastante precarizada, ¿no? Igualmente habría que conversar y analizar un poco el rol de las mesas de diálogo. ¿Cuál ha sido el rol de las mesas de diálogo en estos años
en Espinar o en Cotabambas, y cuáles son los logros que se han tenido, pero también qué ha significado esto, ¿no? Y cómo, y la invisibilización de las mujeres en estos espacios de las mesas de diálogo. Las mujeres están presentes, pero no están, ¿no? No tienen voz. Y esa es una situación que sería importante conversarlo o preguntarlo o investigarlo un poco más, porque siempre hemos dicho que las mesas de diálogo en estos espacios van definiendo la ruta de cómo el Estado va a ir implementando su acción, pero habría que ver cómo se están desarrollando y cuál es el nivel de participación de las mujeres. El otro punto es el rol de la sociedad civil, ¿no? Que está en el interno, qué está pasando, ¿no? Y vemos que hay también una desarticulación de las organizaciones de la sociedad civil que van a cada uno mostrando su propio perfil, pero no se articulan y no representan un colectivo que podría hacer más fuerza en este sentido de ver protección de los derechos humanos para mujeres, para niños y para toda la población. Creo que hasta ahí, Cecilia, son los 10 minutos, o si no, gracias. Muchísimas gracias, Ligia, gracias por sus reflexiones. Gracias, También hay un poquito, espero que te pase esa tos pronto. Hemos escuchado, ¿no? Las presentaciones de los documentos, de las investigaciones. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios del público, de las personas que están aquí conectadas. Voy a leer las preguntas y luego Kelly y Gabriela tendrían cada una 5 minutos como a manera de reflexión final, por favor, si les parece. Además, también después de haber escuchado los comentarios de Ligia y de Jorge, ¿no? Para poder hacer ahí un cierre y luego pasaremos a unas palabras finales a modo de comentario. Entonces, nos dice Lucio Quiñones que, aunque entró un poquito tarde, ¿no? Nos dice que si los estudios consideran el nivel de actuación de los titulares de obligación, responsabilidad y de derecho, ¿no? Si hay algunas conclusiones que nos podrían compartir en base a estos estudios, ¿no? Imagino que también algunos temas de recomendaciones para el contexto en el que vivimos, ¿no? Nos pregunta también por el rol del Estado, ¿no? Y si es que pregunta si es que el Estado y las empresas hicieran su tarea correctamente, ¿ya no habría conflictos? Es esa... Dice, bueno, si esa es la solución, ¿no? Y que el subsuelo, nos dice, es del Estado, no de las comunidades. Eso, ahí también hay un tema territorial que sin duda, imagino que Kelly y Gabriela podrán comentar. Luego nos pregunta Alex Cusillunca, ¿cuál fue la estrategia para identificar a los jóvenes, para Kelly, ¿no? Y mujeres del estudio, y qué diferencias existen entre el impacto de la actividad minera en jóvenes y mujeres entre Cusco y Apurímac, si es que hubiera alguna? Entonces, ahí tenemos algunas preguntas, ¿no? Claro, el rol del Estado, el tema del territorio mismo, ¿no? ¿Cuáles son los derechos y los derechos colectivos? Además, ¿no? Nos dice también Elizabeth, que nos escribe desde el Vilcanota, desde la zona de Urubamba, ¿no? Sí, nos dice que en la zona hay mucho abandono, ¿no? Dice por negligencia, ¿no? De padres, no sé si se refiere a padres y madres o una situación de madres solteras. Descuido a los hijos, ¿no? Donde hay poco acompañamiento a los hijos. Entonces, Gabriela y Kelly, no sé cuál de las dos quisiera empezar, cada una tendría 5 minutos. Kelly, Gaby, empiezas tú. Sí, dale. Prendí primero mi cámara. Ya, bueno, gracias por las preguntas. Creo que lo primero que hay que autocríticamente reconocer es que es cierto y ha sido muy difícil encontrar suficiente información sobre, digamos, el papel de los gobiernos locales, ¿no? Y en general, claro, lo que hay es mucha demanda de parte de
de sus dificultades de actuación. Yo creo que en general hay una reflexión que también tendríamos que sacar de los estudios, en general la situación minera, y es la valoración que hacemos del proceso de descentralización del país, ¿no es cierto? La descentralización de competencias, el rol que tienen los gobiernos locales y regionales con relación al uso y buen uso del canon, ¿no es cierto? Yo creo que lo que se evidencia aquí es que hay algunas medidas que podrían aparentar ser sencillas, que podrían solucionar significativamente o mejorar significativamente la calidad de vida de quienes están en los entornos mineros, ¿no? Creo que Kelly nos ha planteado claramente la brecha que existe en el tema del agua y el saneamiento. Y eso es algo que es bien importante porque yo creo que, y atándolo también con la última pregunta, ¿no? Nos enfrentamos a una, si queremos, y lo que plantean las feministas, una crisis de la reproducción social, de la reproducción de la vida, ¿no? O sea, es decir, un estado pequeño, las familias bastante, digamos, empobrecidas, niveles de, digamos, de empleo y generación de recursos, además sumados a la pandemia. Entonces, los cuidados están muy familiarizados, o sea, es decir, son responsabilidad de las familias, básicamente, y si tenemos un análisis de género, son responsabilidad de las mujeres. Entonces, la vida de las mujeres está siendo precarizada permanentemente por la sobrecarga de cuidados, y como se decía, en los contextos mineros se reproduce o se profundiza la división sexual del trabajo, ¿no? Porque entonces están estos trabajos, digamos, bajamente calificados, que son en su mayoría masculinos, ¿no es cierto? Que en algunos casos exilian a los varones del espacio familiar, ¿no es cierto? Entonces sobrecargan a las mujeres de las labores de cuidado, y nosotros como Estado no le proporcionamos algo tan básico como una red de agua y saneamiento, ¿no es cierto? Que está probado además por otros países que eso puede reducir hasta 1 hora los trabajos de cuidado de las mujeres en la búsqueda y el tratamiento del agua y la energía, como también planteaba Kelly. Entonces estamos limitando, empobreciendo a las mujeres en su tiempo, empobreciendo su capacidad de tener recursos monetarios, recursos, desarrollar algún tipo de emprendimiento o mejorar sus propios procesos productivos, ¿no? Entonces, eso para mí es una primera cosa que, claro, efectivamente es una responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, ¿no es cierto? Y que definitivamente es una brecha en que además, dado los niveles de contaminación que se viven en la zona, es necesario, ¿no es cierto?, un tratamiento de agua, digamos, potable, de servicios de agua a las viviendas, ¿no? Eso por un lado. En segundo lugar, claro, efectivamente, alguien decía, no sé si hicieran bien las cosas, bueno, lastimosamente no es tan fácil hacer bien las cosas, pero sin duda alguna, eso es algo primero que se podría hacer, ¿no? Lo segundo tiene que ver con la salud también, ¿no? Ligia hablaba de un tema que me parece grave, que es el tema de la violencia sexual, el embarazo a niñas y adolescentes, producto de violación sexual, ¿no es cierto? Es decir, ese es un problema nacional, ¿no es cierto? La mayor cantidad de abuso sexual se produce en niñas y adolescentes. Ese es un problema, digamos, estructural que tiene que ver con las desigualdades de poder, ¿no es cierto? Y la apropiación de los cuerpos de las mujeres, que sin duda alguna, en contextos mineros, y como decía también Ligia, de minería informal, esa podría ser otra ausencia en el trabajo, y lo digo de manera autocrítica, es lo que supone, ¿no es cierto?, la minería informal, que viene muchas veces acompañada de trata de personas con fines de explotación sexual, donde las niñas adolescentes están involucradas, ¿no? Y muchas veces, como hace poco estuve también comentando en estudios para Cusco, pero más para la zona amazónica, el tema de la trata de personas es un tema complejo, porque para muchas adolescentes es de alguna manera un espacio al que regresan, porque no hay alternativas de desarrollo económico. Y entonces es un tema bien, bien complejo que tenemos que pensar, ¿no? Un poco le lanzo también la pelota a Kelly sobre el tema de las alternativas para los y las jóvenes en esos territorios, ¿no? Porque efectivamente, como digo, la trata termina siendo una alternativa de desarrollo para las mujeres, ¿no? Y entonces ahí es donde nos preguntamos qué le estamos ofreciendo
a estas jóvenes en esos contextos, ¿no? Luego, efectivamente, un espacio de criminalización, como dijo el primer comentarista, se termina sintiendo un poco lo que dice también Kelly, ¿no? Que es el temor de la participación de las mujeres en la participación política, en el accionar político, ¿no? Entonces yo solamente, digamos, las limitaciones existentes que ya conocemos en el país, ¿no? Como tienen que ver con el uso del tiempo, como tienen que ver con la baja participación, básicamente encuentran su profundización en estos contextos, ¿no? Por lo que estamos diciendo, ¿no? Mucha población quechohablante con bajo nivel educativo se enfrenta a procesos de consulta altamente técnicos, ¿no es cierto?, donde no se ha procurado buscar alternativas de participación para las mujeres, donde además las mujeres tienen menos poder en general históricamente en el poder de decisión en sus propias comunidades, y efectivamente, como digo, por ese tiempo, violencia que adquiere otros carices por la conflictividad con la seguridad del Estado y privada. Y entonces, finalmente, ¿cuál podría ser, como dice también la colega, el rol de la sociedad civil? Pues yo creo que en principio estos trabajos, esta discusión me parece de por sí bastante útil, espero que les sirva, espero también que podamos complementarla como efectivamente necesitamos, como decía en la mañana, mejor comprensión de la dinámica de las mujeres en estos entornos mineros. Necesitamos un estudio de repente más cercano al uso del tiempo, ¿no es cierto? Cómo están utilizando el tiempo y cómo está afectando el proceso de contaminación directamente a sus actividades, incluso a una cuestión más psicológica, ¿no? Y perdón, ahora sí, que es lo que significa cuidar a tu familia en un contexto de contaminación, ¿no? Y saber que estás incluso siendo partícipe por tu incapacidad de solucionar ese problema, ¿no? Y eso es bastante duro, yo creo, también para las mujeres, y lo mencionan también en algunos textos que he podido revisar, ¿no? Entonces, nada, creo que queda pendiente efectivamente una mayor comprensión de parte del papel de los gobiernos locales y el conflicto en el buen sentido, ¿no? Con el rol de las comunidades también, ¿no? Las comunidades y en general, ese es otro problema histórico, ¿no? Que es el tema de la gobernanza, el territorio y el papel de las comunidades campesinas e indígenas y el Estado, un Estado que no ha sido capaz de tener un diálogo en otros términos con las comunidades y que eso termina afectando también a la hora de la negociación con las industrias extractivas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, Kelly, te escuchamos, también tienes 5 minutos más o menos. Voy a poner el tiempo aquí. Ya. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a ir un poco en desorden, como para enlazar lo que mencionaba al final Gabriela, en el sentido de necesidad de información, ¿no? Creo que sí, eso es fundamental. La última encuesta de uso del tiempo, por ejemplo, a nivel nacional es del 2010, si mal no recuerdo. Entonces estamos teniendo como un margen de ya 12 años, cerca de 12 años, sin información respecto a cuál es el uso del tiempo de las personas y en particular, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Entonces sí existe una necesidad de información que también va con lo que mencionaba mucho Lidia, ¿no? El tema, por ejemplo, de 102 niñas violadas, que no está registrado, pero que se saca esa información de campo, entiendo, ¿no? De información en contacto con las mujeres, con las familias de la zona. Entonces, sí es importante tener una información. O sea, y en ese sentido, dando un poco la respuesta sobre la estrategia, cuál fue la estrategia para identificar a los jóvenes y mujeres, fueron, bueno, entrevistas, ¿no? Semiestructuradas que se hicieron a dirigentes y dirigentes, también jóvenes hombres, y además también observación participantes en diferentes encuentros de mujeres. Entonces, las diferencias o las principales diferencias tienen que ver, en realidad, hay similitudes en algunos distritos, ¿no? Hay sobre todo diferencias a nivel regional, pero si vamos a desmenuzar como a la parte de distritos, sí hay similitudes en términos, por ejemplo, de porcentaje de analfabetismo en mujeres, ¿no? Sobre el 40% encontramos un distrito en la región Apurímac, otro distrito en la región Cusco, donde estos porcentajes son mayores a lo regional y además también muy similares. Entonces sí hay particularidades en cada distrito, también el número de personas, por ejemplo, del total que están en diferentes actividades, ejemplo, la minería y la actividad agrícola, donde se ve
gran diferencia, ejemplo, el Chalhuahuacho, ¿no? Y Belillén también, ¿no? Como porcentajes de diferenciados. Sería súper interesante tener una encuesta, ¿no? Sería genial tener una encuesta a una muestra importante de la población para poder detallar más algunas cosas que salen a la luz, como el tema de la violencia, como el tema de uso del tiempo, que sí es importante cuando hablamos de diferencia de género, ¿no? Efectivamente, con la información secundaria proveniente del censo, que es la que he analizado, en términos cuantitativos y cualitativos las entrevistas, sí se ve evidencia que las mujeres son quienes tienen menor nivel de salario en términos de trabajo, o sea, trabajan de manera no salarial. Y eso se profundiza en la zona rural y más en los distritos, no tanto en la región, ¿no? Otro punto que me pareció súper interesante en el sentido de que si los conflictos socioambientales o ecoterritoriales se podrían solucionar de parte del Estado y la empresa si actúan bien. Creo que aquí hay un punto importante, es cómo vemos el territorio, ¿no? O sea, cómo se está entendiendo el territorio. Y en ese sentido, recogiendo lo que decía Jorge sobre las afectaciones directas, o sea, cuál es el concepto, y era un poco como partía la presentación, de cómo se ve este territorio, que no es un territorio como partido o un territorio en plano o viendo que la base es ambiental, luego social, luego económica, sino más bien que hay una interconexión, ¿no? O sea, ese territorio no es tal económico, sino más bien es de trabajo, donde deposito mi trabajo, es creatividad, es cultura, es espiritualidad, es un territorio con una lógica de buen vivir, ¿no? Entonces, no es solo decir, si tienen como más bien si hacen lo correcto, sino más bien si tienen apertura de diálogo, ¿no? De entender lo que supone el territorio para las comunidades campesinas, para los distritos, para las personas, para las familias. Y eso es un punto súper importante, porque muchas veces se cree que la extracción, ¿no?, de los recursos se da en lo abstracto, cuando en realidad se da en un territorio donde hay personas y también hay interdependencia entre la actuación de las personas o cómo se desarrolla la vida, el cotidiano de las personas con su territorio. Hay una profunda preocupación por puntos de agua para consumo, donde efectivamente tiene que ver porque dependen de los puntos de agua de fuente primaria para el consumo diario. ¿Quiénes son en términos logísticos quienes atienden el tema del agua o recojo de agua menor a 30 minutos? Son sobre todo las mujeres, ¿no? De eso sí se tiene información gracias a lentes. Entonces sí hay una idea de afectación, por ejemplo, en términos de cocción, en términos de agua, que va directamente a los roles y supone un uso del tiempo, un mayor uso del tiempo para las mujeres. En temas de participación, sí hay un rol, tanto participación como gobernanza, un acto importante dentro de las comunidades y a nivel local, ¿no? De cómo se están propiciando estos espacios, sobre todo para los jóvenes, ¿no? O sea, además también para las mujeres, pero en el sentido de evitar la migración, darle participación, voz, validar también entre compañeros la voz de los jóvenes. Y en ese sentido, cuando se hablaba de migración, son efectivamente los jóvenes quienes están migrando en mayor cantidad por temas de infraestructura, ¿no? Esto de las encuestas, por temas de infraestructura educativa. Vemos que el grueso, por ejemplo, en la zona rural de las áreas de interés se encuentran hasta primaria como logro educativo, ¿no? El sin nivel, o sea, que no tienen ningún nivel educativo, llega a ser hasta 15% el total de la población, y de los cuales son fundamentalmente mujeres, ¿no? Entonces, y eso ¿con qué se va a relacionar? Bueno, pues con las fuentes de trabajo, con la posibilidad laboral que pueda tener esas personas en la adultez, ¿no? Entonces, eso también es un detalle importante. Jorge mencionaba sobre ese 13%, si es directo o indirecta. Bueno, ese 13% que mencioné de población que trabaja en actividad minera es justamente actividad minera, ¿no? O sea, es como directo, ¿sabes? Es lo que colocaron en el censo, actividad minera como principal fuente de trabajo. Bueno, eso como para dar respuesta de lo que anoté en las preguntas. Principales conclusiones: bueno, el ambiente tiene relación efectivamente con las actividades sociales, con la actividad de esta lógica de esperanza, de vida, de cultura, ¿no? Entonces, contaminar las fuentes de agua es también no solo afectar en términos de salud, sino también en seguridad alimentaria, que eso es sumamente importante.
Y además también, por ejemplo, si se afecta el ganado, en algunos distritos estamos hablando que es superior al 70% de la necesidad de bosta para cocción. Entonces sí hay una dependencia importante de los recursos naturales en las zonas de estudio. Bueno, eso bueno, muchas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias, Kelly. Voy a tratar de hacer brevemente un poquito un resumen de los puntos importantes de ambos estudios. El primero de Kelly tiene que ver, ¿no?, con la situación de mujeres y jóvenes en contextos mineros, ¿no? Nos dice que si bien entre el 9 y el 12% del PBI, que esto es fluctuante, ha llegado a ser hasta 5%, un poco más de 5%, ¿no? Entra, ¿no?, a través de tributos principalmente. La generación de empleo es pequeñísima, ¿no? 1%, y de esta además el 90% aproximadamente son hombres, ¿no?, trabajando relacionados a la mina. Entonces la condición de las mujeres es todavía más precaria en términos económicos. Hay distintos niveles, ¿no es cierto?, de relación aquí social, ¿no?, ambiental, económico, territorial. Sin embargo, hay un elemento importantísimo que han mencionado en realidad las dos investigadoras, que está relacionado con el agua y los metales tóxicos, ¿no? Y cómo en realidad eso afecta la vida cotidiana de las personas, de las familias, de las comunidades y específicamente de las mujeres, niñas, niños y jóvenes. Además, Kelly nos ha mostrado unos datos que son preocupantes, ¿no?, de analfabetismo, donde en el distrito donde más alta es la incidencia de analfabetismo entre mujeres, llega a ser hasta un poco más de 40%. Hay un tema de la falta de validación, de participación real, ciudadana y específicamente de mujeres, ¿no?, donde la gobernanza de las mujeres en contextos mineros es ampliamente limitado. Además, la situación que conocemos de migración y de abandono del territorio por parte de jóvenes, ¿no? Y temas de salud mental, algo que muchas veces no vemos en estos contextos, algo que Gabriela luego comentaba, claro, ¿no? Ya no solamente tener que cuidar a las familias, sino que cuidar a familias en contextos de contaminación, ¿no?, y de salud deteriorada puede influir fuertemente en la salud mental de las mujeres específicamente. Gabriela nos hablaba de derechos vinculados en territorios de extractivismo, ¿no?, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y cómo en realidad los derechos humanos tienen que ser entendidos en su contexto y en una constante actualización, ¿no? Eso es algo que debería tenerse en cuenta, ¿no?, ante las condiciones políticas y sociales que van cambiando en nuestro mundo. Entonces, tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, que si bien genera algunos avances, ¿no?, como por ejemplo esto de limitar la seguridad privada en tanto convenios con la policía, que muchas veces desconocía, ¿no?, el mandato primigenio previo de la policía como garantes de la ciudadanía, ¿no?, antes que de las empresas. Estos todavía tienen serias complicaciones. Nos hablaba también de las concesiones del territorio y que en este momento está habiendo una subida en los precios de los metales, los minerales, por lo tanto, lo más probable es que se incrementen los conflictos ecoterritoriales, ¿no?, las disputas en realidad ecoterritoriales como las ha nombrado. En relación a los pueblos indígenas, ¿no?, y en realidad al reconocimiento de los derechos que tienen para evitar, ¿no?, o tratar de limitar la vulneración de sus derechos, nos hablaba de la consulta previa, cómo en realidad la efectivización de esta, aunque es un avance, sin duda ha sido limitada, ¿no? Una participación baja de mujeres, que no llega a 30%, ¿no?, en las mesas de diálogo, que las empresas no aplican la debida diligencia, ¿no?, preveyendo las situaciones que pueda haber. Nos comentaba también del estudio de
Kelly, esto de que, y también del suyo, ¿no? Que la renta fluctuante no permite una planificación efectiva, ¿no? Y esto es claramente uno de los problemas que vemos en estos contextos también. Las comunidades, autoridades comunales se han visto convertidas en negociadoras, ¿no? Y que ahora en realidad hay también un proceso de judicialización de la salud que esperemos pueda llevar a el reconocimiento de algunos derechos. Hay una seria deuda con pueblos indígenas respecto a la salud y con las mujeres, ¿no? Y claramente una pobre gobernanza minera. Jorge Maldonado nos hablaba también de las condiciones complicadas, ¿no? En realidad complejas, pero además de la falta de cumplimiento de compromisos que se suscriben, ¿no? Y esto genera sin duda conflictos y una situación en la que las personas no ven respetada su ciudadanía plena. Además, una precarización, ¿no? Nos decía él que como hay una precarización y una situación precaria de muchas personas, terminan negociando finalmente con la mina condiciones que no necesariamente son comunitarias, y eso genera pues también dificultades dentro de estas propias comunidades. Ligia finalmente nos hablaba de los temas de violencia sexual y reproductiva, ¿no? Y de violencia de género, esta situación de violación de niñas, ¿no? Y adolescentes, ¿no? En territorios con presencia de extractivismo es ciertamente desgarradora, ¿no? Y es algo que tiene que visibilizarse más porque no es posible, ¿no? Que se siga hablando o siga habiendo narrativas de desarrollo ligadas a minerías y a empresas extractivas cuando estas condiciones mínimas no están resueltas. Eso un poquito como para hacer un resumen de las reflexiones, ¿no? que hemos tenido hoy. Les agradecemos las preguntas y los comentarios. Vamos a darle paso unos minutitos a Carlos Hertz, es el director del CBDC, que está aquí acompañándonos. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer la participación tanto de Kelly como de Gabriela, de Jorge y de Ligia en esta jornada en la cual hemos compartido temas que parecen ser bastante conocidos, como el tema de derechos y el tema de género, pero que en espacios y en contextos de extractivismo tienen una particular relevancia, porque se trata de entender cómo hay una relación entre este modelo de acumulación y este conjunto de formas de entender las relaciones humanas, ¿no? De entender relaciones entre las personas, entre los hombres y las mujeres, el manejo de los cuerpos, ¿no? El manejo de los recursos naturales, y creo que ahí radica la esencia justamente y se reitera la esencia del modelo extractivista, ¿no? Que no solo tiene que ver con un tema de gran capital o de extracción de minerales a gran escala, tiene que ver con ese tipo de dinámica y de práctica colonialista que se reitera, ¿no? A partir del extractivismo. Creo que ese es un elemento fundamental como marco, como enfoque, que creo que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de estas manifestaciones que tanto Gabriela como Kelly han podido compartir con nosotros. Lo segundo es que esta problemática requiere ser mejor abordada dentro de los esfuerzos por construir una agenda de desarrollo orientada por el buen vivir, que es lo que queremos promover o estamos promoviendo, en territorios que están justamente afectados por estas prácticas extractivistas. De hecho, persistirán, de hecho hay una aceptación de las poblaciones para que continúen estas actividades, pero en este contexto también es importante fortalecer las capacidades de negociación de las comunidades y sus representaciones, tanto gremiales como también políticas, para que se generen formas más adecuadas de vida y de garantía de sus derechos, ¿no? Creo que ahí hay un tema sustancial que falta también generar
mejores condiciones vinculadas no solo a la palabra general de empoderamiento, sino también a la capacidad de propuesta y de negociación que hay que construir en base a estos cambios que nos proponemos, ¿no? Y finalmente lo tercero es entender, creo que ir entendiendo mejor, y lo decimos a cada rato nosotros, no se trata de hablar del corredor minero, ¿no? O sea, es un corredor donde hay mucha actividad extractiva y extractivista, diferenciamos esas dos palabras, y que tiene que ver con un espacio territorial, ecosistema donde hay una riqueza diversa, donde hay potencialidades diversas, y que requieren ser aprovechadas adecuadamente. Entonces creo que es el momento de conversar y de dialogar y de proponer no solamente, digamos, entre comillas, alternativas frente a la minería, sino generar alternativas y generar para hablar de un desarrollo diferente en este corredor. Si se acepta la actividad minera, esto implica que esta tiene que desarrollarse bajo ciertas reglas, cierto tipo de formas de relacionarse con la población, ¿no? Con el Estado, tanto local como regional, y a partir de esto también permitirnos que se entienda, reitero, este espacio territorial grande como un ecosistema con diversas potencialidades, ¿no? Entonces es una oportunidad ahora que estamos en conflicto permanente, y ahora que se está hasta distorsionando también el conflicto con el tema de Chuquivilcas y el tema de querer participar o no de los beneficios en este caso de las bambas. Tampoco se trata solamente de las bambas, se trata de la presencia de diversas actividades económicas extractivas en todo el territorio de Cusco y Apurímac, y creo que merece un tratamiento mucho más de conjunto, mucho más articulado, ¿no? Y ojalá que logremos que las comunidades y sus representantes, los municipios, ¿no? Las ONGs, ¿no? Podamos dialogar juntos para poder, digamos, generar esa agenda nueva, esa agenda diferente, ¿no? Donde va a haber minería, donde va a haber agricultura, va a haber ganadería, va a haber cuerpos de agua y su aprovechamiento más adecuado, etcétera, ¿no? Y en ese contexto tenemos que generar una propuesta diferente de desarrollo, ¿no? Bueno, eso como reflexiones generales frente a lo que he escuchado, que me parece muy, muy valioso, muy rica información y también muy rica conclusión, y que creo que tenemos que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Estamos ahorita, para informarles, trabajando una propuesta de investigación sobre gobernanza en un contexto de extractivismo, ¿no? Que también pronto saldrá a luz, ¿no? Y este conjunto de aportes, junto con los de ahora, deben servir para organizarlos en conjunto para una suerte no solo de publicación, sino también más que nada, de entendimiento global de esta problemática, ¿no? Para poder seguir trabajando dentro de un marco teórico, ¿no? Y un marco de propuestas de estrategias de desarrollo diferentes. Otra vez las gracias, ¿no? Y buenas tardes para ustedes. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, invitarlos a todas, a todos, ¿no? A todos a seguirnos en redes, a estar enterados, ¿no? De lo que vamos sacando. Tenemos también algunos procesos formativos, tenemos espacios de seminarios, ¿no? Algunas investigaciones, como decía Carlos, ¿no? Tenemos en realidad una serie de eventos y de procesos, ¿no? Y bienvenidas. Muchas gracias. A cuidarse mucho. Sí. Un abrazo. Gracias a todos. Gracias. Abrazo, Gaby, Kelly. Abrazo, Carlos. Ligia. Gracias, Carlos. Igualmente.